Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Anteojos Sociológicos. Mi nombre es Belén Meneses y hoy tenemos un capítulo muy especial. Vamos a estar hablando sobre libros de sociología y libros no tan de sociología. Tenemos un invitado el día de hoy, es Manuel Rodríguez del canal 3D Arte. Hola Belén, muchas gracias por invitarme. Manuel y yo estudiamos juntos la carrera. Más o menos estudiamos juntos. Más o menos estudiamos juntos la carrera y vamos a estar conversando un poco sobre nuestra perspectiva para leer antes y después de la carrera y también los libros que nos dejaron en la carrera. Entonces, lo primero que queremos platicar es acerca de los libros obligados cuando uno estudia sociología. Hay libros que son como obligados, nos dejan a todos, independientemente del maestro, que vienen como en el plan de estudios de no solamente la UAM, ¿no? Sino de todas las universidades, son como generales. Y el primero, yo recuerdo que inclusive antes de entrar a la carrera había escuchado sobre el suicidio de Durkheim. Durkheim. Igual. De Emilio Durkheim. Está bien. Emilio Durkheim dice, ¿qué editorial es esta? La que dice Emilio. Emilio Durkheim, no dice Emily. Ah, sí, Editores Mexicanos Unidos, ¿no? Dice Emily Durkheim y yo digo así. Es para lo que hay. Sí, el también. Suicidio. Sí, yo pensaba que era una novela. Dije, pues una novela. El suicidio pues, es algo que te interesa a los 17, 16 años de leer. Ya cuando entras a la carrera y ves que pues, es sociología dura y pura, te desconcerta. El suicidio yo creo que es de las cosas obligadas que no solamente como sociólogo, ¿no? Sino como científico social tienes que leer. Da muchísimos aportes y muchísimas bases para otra cosa. Ahorita lo vuelvo a leer y ya me gusta más, le cobro más sentido, ya sé que no es una novela. ¿A ti qué te parece? Qué bueno que ya sabes que no es una novela después de una carrera de 4 años. Bueno, hablemos un poco para aquellas personas que no conocen este libro. Este libro es como muy, muy importante y muy clásico para estudiar sociología, puesto que Durkheim lo que hizo con este libro fue tratar de demostrar que un hecho que es tan individual como suicidarse, uno piensa que no hay acto más individual que suicidarse, porque cada uno tiene su propia trayectoria de vida y sus motivos para hacerlo y sus formas para hacerlo, que este hecho tan individual fuera en realidad un hecho social, ¿no? Que tuvieran rasgos en común estas personas que se suicidan, por qué se suicidan, en qué momento se suicidan, cuál es el contexto en el que se suicidan, quiénes son estas personas, ¿no? En la época que Durkheim estudió el suicidio. Obviamente, a lo largo del tiempo ha cambiado muchísimo, pero creo que este libro ha sido fundamental en la concepción de este hecho. Me parece que es un libro muy bueno, muy interesante y que también hay que ser críticos ante lo que dice. Entonces creo que sí, como dices tú, si todavía no han entrado a la carrera, pueden empezar a leerlo, aunque tal vez sea un poquito Yo no creo eso, yo creo que no debes de empezar a leer antes de entrar a carrera, sino... No, porque yo conozco muchas personas que entraron a la carrera y ya habían leído muchísima sociología antes de entrar. ¿Tú no yo lo pensaría leerías? que yo no lo leería, lo intenté y fue como de no, esto no es lo que yo Pues pensaba. es que si pensaste que era una novela, pues evidentemente no. Y después ahorita hablamos de eso, ¿no? Como ya hablando más de libros y de sociología, creo que una vez que ya tienes algunas lecturas previas, ahora sí te puedes aventurar a leer este libro, que pues, es difícil. Pero yo no creo que imposible, y es un tema muy interesante. No, sí necesitas tener claro, creo, algunos conceptos previos. Bueno, es mi canal, ¿no? Es tu canal y tú eres la socióloga, yo no sé nada. Tú también eres sociólogo, aunque te dé vergüenza decirlo. No me da vergüenza por nada. Pero yo creo que ya para empezar a leer sociología así como tal, sí se necesita. Bueno, a ver, entonces venga, ¿cuáles son los libros que tú crees que te pueden servir para antes de entrar a la carrera? Hijos, mano. Es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Leer como algunas cuantas novelas, tener algunas cuantas aproximaciones. En la prepa dicen muchos que les dan sociología, entonces sí ya tienes las herramientas para llegar. En mi caso, yo estudié en una vocacional. Lo único que tuvimos fue filosofía. Y de la filosofía lo único que vimos fue lógica y tablas de verdad.
Entonces mi acercamiento a las ciencias sociales, no sé por qué se dio. Pero ahorita hablando justo del suicidio, creo que sigue siendo igual de difícil, pero empezar por Camus, por sus novelas. Quizás El extranjero es una buena manera de acercarse y leer un poco de su biografía. Camus decía, la única pregunta relevante para la filosofía es si suicidarse o no. Él lo toma como algo completamente personal, pero tiene un trasfondo de todo esto, ¿no? Ya del existencialismo, en el que se cuestiona cuestiones sociales. Creo que para empezar a integrarte a lecturas más complejas, con ya más conceptos, hay gente que sí tiene la capacidad para llegar y leer sociología. Tenemos muchos compas que son muy hábiles para la sociología. Yo no me considero así. Creo que para alguien que no es tan hábil y tiene otros intereses más cercanos a la literatura, acercarse por estos medios, tampoco por la filosofía dura, ¿no? Sino por filósofos que hacían literatura, novelas, acercarte por... Aunque justo ahorita que estás mencionando eso, recuerdo que cuando yo iba en la prepa, creo que en segundo año, en la clase de ética, me dejaron leer El extranjero, y recuerdo que un día yo iba caminando así por la casa en donde yo vivía en ese entonces, con mi libro del extranjero, y me dijo mi tío así como de, ¿qué estás leyendo? ¿Estás leyendo a Camus? Estás muy joven para leer eso, no te nos vayas a suicidar. Y yo pues en ese momento pues no entendí, ¿no? Lo que me estaba diciendo, yo así como de qué me habla, ¿no? Pero pues justamente creo que muchas personas dirían lo contrario, ¿no? Como no leas a Camus porque es muy fuerte, ¿no? En realidad. No te vas a suicidar si lees El extranjero. Bueno, El extranjero. Te vas a suicidar si lees La peste. El sí, extranjero sí, te va... Sí. El extranjero no, pero te va a llevar otras a matar obras. un árabe o algo así. Sigamos con más libros obligados, porque ya nos estamos desviando mucho del tema, ¿no? Lo presentas tú en tu canal, Sociología de Giddens. Es un libro muy bonito, muy ameno, muy caro, pero se consigue fácilmente en PDF. Creo que ese sería, antes de pasar a otro, uno de los problemas como grandes de la sociología, que se editan muy poquitos libros, como en general los que hay son caros para un sociólogo estudiante iniciado, son libros caros, no son impagables, pero son caros. Y a veces un tanto difícil saber descargarlos. Fíjate que el de Guinness, yo lo tengo en una versión en PDF, pero no es una versión completa. Como se han hecho varias ediciones, tengo una edición como viejita, y recuerdo que yo leía esa en la carrera, y pues las que leían mis compañeros eran como de mejor calidad, tenían más información, porque eran más actualizadas. O sea, sí es complicado, pero la verdad es que Giddens a mí me gusta mucho, yo siempre lo digo y siempre me critican porque es como de, ay, Giddens, qué chafa, ¿no? Pero a mí me gusta mucho su trabajo porque creo que te explica de una forma bien asequible. Recuerdo que uno de los primeros capítulos de ese librote lo leí acostada en el pasto de la universidad cuando apenas entré, y me acuerdo que me daba mucha risa y también me atraía mucho la forma en la que escribía. No sé si tú lo leíste. Es un capítulo donde empieza diciendo así como de, si estás estudiando sociología, te voy a decir cosas sobre ti. Seguramente tienes de entre 20 y 25 años. Vives en un país occidental. Tus ingresos son más o menos estos. Y te empieza a hablar sobre ti, ¿no? Y te dice, esto yo lo sé gracias a la sociología. Y entonces te empieza diciendo como ejemplos de la vida cotidiana. Hay otro donde te habla del gimnasio. Supón que estás en el gimnasio y una persona pasa y te saluda, y luego vuelve a pasar y te saluda, y te saluda, y te saluda. Entonces tú te desorientas porque no entiendes esa necesidad de saludarte tanto. Entonces esta interrelación entre estas personas es de esta manera, y lo teorizaron tales y demás, ¿no? Entonces, yo sí admiro mucho a Giddens por hacer eso. Creo que es como a lo que yo aspiro también en el canal. Entonces, súper sí apoyo que si no han leído sociología y les interesa, se lean algunos capítulos de Giddens en sociología, porque son muy, muy asequibles, muy divertidos y muy fáciles de digerir cuando no tienes todavía un bagaje. Sí, Giddens te va desglosando las cosas y te habla bonito, te habla a ti, ¿no? Eso es como lo interesante. Y ahorita estaba pensando, antes de pasar a otra cosa, siempre están las bibliotecas de las universidades. Es como, sí puedes conseguir el material, están ahí muchas veces. Es pelearte por los libros, eso es. Es bonito pelearte por los libros con tus compas. ¿Qué hablas?
De que van 3 o 4 y ven quién se queda con el libro y quién paga las copias. Eso es bonito, también es otra forma de interactuar. Los libros vistos desde otra forma, no como el material de conocimiento, sino como el objeto como tal, es también algo sociológico, bonito ya. Lo decías tú, ¿no? En otro podcast ya empezar a ver todo de manera sociológica, el libro como de muchas formas de interactuar desde lo simbólico hasta lo material. Eso está bien chido. ¿Y ahora en qué nos quedamos? Otra vez nos volvimos a desviar sobre los libros. Yo me desvié de Giddens. Sí, Giddens, leerlo entrando, previo, está bonito, te motiva. Es de los pocos autores de sociología que te motivan directamente a seguir leyendo. Otros autores te van a motivar con su obra como tal, pero Giddens solito así leyéndolo te va a motivar, creo, como de manera personal, a esforzarte más, a leer más, ¿no? Como a investigar más. ¿Sociología de autoayuda o cómo? No, para nada, no. Así sonó. A darte coaching, Giddens, darte coaching. No, a investigar más, ¿no? Te da herramientas para que tú puedas pensar. Pensar por ti mismo. Bueno, sigamos entonces. Solamente hemos dicho un libro obligado. Yo voy a decir uno. Un texto que leí literal como 5 veces para materias diferentes, que siempre era como de otra vez, neta, y es el 18 Brumario. O sea, siempre era el 18 Brumario una y otra vez. Y tú estabas diciéndome hace rato que te parece muy bueno el texto. Yo recuerdo que era así como de, no, por favor, tengo mucho sueño. Lo empezaba a leer y como a la página ya me quería dormir. Pues es que está cansado, pero es bueno, sí, es texto obligado, sí, ya riguroso, que sirve para muchas materias, no te da para analizar. Yo creo que ese texto sí lo tienes que leer acompañado de alguien que te vaya guiando, o te vas a perder y no vas a saber qué está pasando, pero creo que compartimos varias materias donde los profesores, las profesoras nos iban guiando y se vuelve un texto bien interesante. Es muy interesante. Para desglosarlo y le sacan de todo, ¿no? Yo quiero contar una anécdota acerca sobre el 18 Brumario. Es bien cierto lo que dices, que cuando los profesores se dan a la tarea de acompañarte en esa lectura es mucho mejor. Por ejemplo, nosotros en una materia que era estratificación y clases sociales, la profesora dijo así como de, a ver, ya lo leyeron, no le entendieron, no sé qué entendieron, pero vamos a empezar por el título, ¿no? Y ya te empieza a explicar qué significa el 18 Brumario, ¿no? Que era un sistema inventado para delimitar los meses, prácticamente un calendario, ¿no? Entonces se me hacía súper interesante que empezara desde ahí y además pues nos explicó muchas cosas que uno cuando lo lee tal vez no entiende, ¿no? Y cuando yo estaba leyendo ese texto por primera vez, recuerdo que alguien me preguntó, creo que ni siquiera era de sociología, era de derecho el chico, me dijo como de, estás leyendo el 18 Brumario, pues puedes leer los Juegos del Hambre y sería lo mismo, ¿no? Y yo en ese momento me quedé así como de, ¿cómo? Y de hecho yo ya había leído los Juegos del Hambre en ese momento, entonces pues sabía de qué iban los Juegos del Hambre, vi las películas también y todo, y me quedé así como de, ¿cómo? ¿De qué me está hablando este sujeto, no? Y tiempo después fue que lo entendí, ¿no? ¿A qué se refería? El 18 Brumario empieza con una frase súper conocida, que es, la historia se repite 2 veces. Una como tragedia y otra como comedia. Y prácticamente creo que una de las tesis de los Juegos del Hambre de Susan Collins es justamente esa, ¿no? Quienes lo hayan leído o hayan visto las películas tal vez puedan topar lo que estoy diciendo, si no, pues... Yo no lo he visto. ¿No lo has visto? No, la he visto algunos cachos, no lo he leído. Soy muy mal lector de novelas de ciencia sagas, ficción, ¿no? De sagas juveniles así de moda, ¿no? Porque soy mal lector, porque también los libros son caros a veces. Sí, bueno, yo eso sí los leí por convicción cuando estaban de moda.
y me parecen muy buenos, por cierto. Pues son literatura juvenil, sí, y sí tienen como mucha paja también, pero son muy buenos, tienen cosas muy, muy rescatables. Igual valdría la pena hasta hacer algún análisis al respecto. Pero bueno, creo que una de las tesis importantes de este libro es acerca de la historia se repite 2 veces. Y eso lo descubres hasta el capítulo final, los capítulos finales, en los cuales las acciones que se estaban tomando desde un principio y contra las que se lucharon vuelven a repetirse y pareciera ser como una farsa incluso, ¿no? De tan fuerte que es llegar a ese punto en el que, ok, ha pasado todo esto y después lo vamos a repetir, que es lo que pasó con Bonaparte, ¿no? Y que explica claramente el 18 Brumario, se los recomiendo que lo lean y nos escriban aquí cuáles son sus interpretaciones, porque creo que da para mucho que pensar y sí, que sentir el 18 Brumario. Ya recordé y sí, ahorita lo estaba viendo y sí es coaching. Dice algo así como el hombre, lo dice en sus palabras, el hombre es creador de su propio destino. Y luego acota y dice, sí, pero bajo circunstancias bien específicas, no es como que lo haga desde cero, sino lo va a construir con sus propias, bajo su propio contexto. Bajo su propio contexto, sí. Eso es como tienes posibilidades de hacer, tienes un margen de acción y es todo lo que va a trabajar el 18 Brumario, cómo se actúa sobre sí mismo bajo ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias. Está chido, eso es coaching. Marx era coaching. ¿Sabes qué? Quiero hacer un comentario incómodo en este momento. ¿Por qué nada más el hombre? Así lo dice el libro, yo sé que está mal, yo no soy el editor del libro, yo sé que está mal. Y si fueras el editor, que pondrías una nota al principio que dijera... La humanidad. Con hombre nos referimos a la humanidad. Fin del comentario incómodo para que podamos seguir adelante con esta conversación. Sí, es necesario poner, sí es necesario poner esa nota, ¿no? Para saber el lenguaje que ellos usaban. Es decir, históricamente se refería al hombre como la humanidad. Nosotros en este momento, como traductor, estoy haciendo el señalamiento. ¿Y por qué abajo? ¿Por qué no ponemos la mujer? ¿Sabes? Se me haría un ejercicio bien interesante que todos esos textos clásicos nos diéramos a la tarea de sustituir todas las veces que dice el hombre y poner la mujer. Eso está bien chido. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno, yo también abogaría por eso, pero también abogo por decir, los autores escriben así, ahí está el machismo claro, no racionalizado, sino interiorizado. Está bueno el ejercicio, yo también abogaría por eso, para cambiarlo y pues, hacer la resistencia desde ahí, ¿no? Desde donde se escribe. En los próximos textos, nuestros textos, hay que cambiarlo. Pues es que creo que sí hay que cambiarlo y creo que es muy importante esta cuestión del lenguaje. Algunas personas, incluso feministas que conozco que mencionan que pues la lucha no es por ahí, no es desde el lenguaje porque es mucho que cambiar. Sin embargo, creo que simbólicamente sí es importante tener esos cuidados, ¿no? De tener un lenguaje más inclusivo, creo que es muy importante. Y es algo en lo que trabajamos actualmente, pero a fin de cuentas no es solamente el lenguaje de los autores, ¿no? Sino que si te fijas en las obras muchas veces ni siquiera se le toma en cuenta a la mujer como un actor, ¿no? Entonces creo que sí, el lenguaje hay que cambiarlo, hay que trabajarlo, pero también hay que trabajar esa forma de pensar y esa forma de teorizar para que sea mucho más incluyente para quienes no somos el hombre, ¿no? Sí. Y sí es incómodo, pero el feminismo es incómodo y creo que también... Pero es más incómodo el machismo. Para mí sí, tal vez para ti no. Pero a lo que iba es que la sociología también es incómoda, ¿no? Y creo que también por eso nos gusta, porque nos gusta cuestionar, nos gusta incomodar, nos gusta pensar los trasfondos de nuestras acciones. Y espero no perder seguidores con esto. Creo que justamente a veces me ha dado miedo hablar de este tipo de temas en el canal porque siento que algunas personas pues van a considerar que está mal, no va con su forma de pensar y van a decidir irse, pero también por otro lado es como de, bueno, porque quiero que me sigan personas que no están dispuestos a cuestionarse, ¿no? Tanto hombres como mujeres tenemos la labor tan importante de cuestionarnos nuestras acciones y abrir ese panorama y empezar a cambiar nuestras formas
relacionarnos, ¿no? Y de actuar con nosotras. Sí, por dos. Es que ya lo dijiste como muy claro, ¿no? Bueno. Y a veces cuando tú dices las cosas como muy claras, yo no tengo más que argumentar más que, o sea, sentir. Decir por dos. Sí, por dos, ya está todo dicho. Bueno, y ya hablando de otras lecturas. Porque obligadas. ya llevamos 22 minutos, 23 minutos hablando. Y todavía no llegamos a la excusa. Bueno, un libro más incómodo de leer, que es obligado y que no muchos lo leemos, yo me pongo en esa postura, es El Capital, de Marx. Es una lectura incómoda para muchos. El Capital, ¿cuál tomo te refieres? A todos. Todos los tomos. No, sí hay capítulos como que nos dejan en muchas materias. Yo no conozco hasta el momento compañeros sociólogos que se lo hayan aventado completo. No, yo tampoco. Es más, ni Economía y Sociedad conozco gente que diga, yo lo leí de principio a fin. Que, o sea, muchas lo referimos como de, pues El Capital, ¿no? Es como obligado de manera simbólica a hablar, ¿no? Como decir, pues nosotros leemos El Capital. Sí, nosotros leemos El Capital. Ahí te van unas citas, toma. Toma. Pero no hemos leído El Capital completo. Sí, no. ¿Quién ha leído El Capital completo? Es una gran labor, la verdad. Y creo que igual hablando de esos, como te decía, el de Weber, el de Economía y Sociedad, recuerdo que también es como un tabique grande, ¿no? Y realmente lo que leemos de ahí, por lo menos rigurosamente para la carrera, es poco, ¿no? No sé tú qué hayas leído, yo de ahí igual como 3-4 veces los tipos de dominación, ¿no? Que es lo clásico que te enseñan. Muy bueno también. Sí, Economía y Sociedad es de los obligados. También solo ese capítulo recuerdo ahorita, seguramente leímos más, pero... no sé. Sí, es de los libros que dicen todos los sociólogos que debemos de leer completo, pero no. Por lo menos los compañeros de la licenciatura yo no conozco también, nadie que lo haya. Yo tampoco conozco a nadie, la verdad. Pero la verdad es que sí, algunos capítulos de ahí creo que son muy importantes retomarlos. Y ahora podríamos ya nada más, para no extendernos tanto, como hacer una lista rápida de libros que recordemos, que son obligados. Yo, por ejemplo, ahorita recuerdo más de marxismo, El papel trabajo en la transformación del mono en hombre, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, súper clásico. Las reglas del método sociológico también. El científico y el político. El manifiesto, el Partido Comunista, ese lo tienes que leer. El oficio del sociólogo. Ah, claro, también. El oficio del sociólogo como 3 veces. Y hay varios que son obligados y son bonitos. Son bonitos para empezar a leer, y más si llevas instrucción como de alguien que te vaya acompañando. Yo repito, soy muy torpe y me gusta, ¿no? Que los maestros me vayan contando, que me vayan poniendo notas de, este dijo esto por esto y esto y esto. Te vayan diciendo, a ver, ponte al pedo, por favor. Sí, eso es bonito. Y ya usando esto, ¿no? Como para pasar de tema, leer sociología yo creo que es pesado, pero, y lo comentaste tú en tu podcast anterior, en el primero, en el de cómo leer una novela de manera sociológica, que es darle la vuelta a esto, ¿no? De ya toda la teoría que tenemos de aquí, cómo aplicarla en otros textos. Si era primero ese tema o era primero el tema de textos. Íbamos a hablar de nuestros favoritos, pero vámonos con literaturas, ¿no? Definitivamente creo que lo más importante que me ha dejado la sociología es el poder integrar todos esos conocimientos a mi cotidiano. Y creo que siempre he sido muy fan de la literatura, entonces ahí aplica perfectamente el poder leer un libro, ver una película también, y poder analizarlo o estar pensando sociológicamente, ¿no? Aplicar esta imaginación para abarcar todo aquello que se nos presenta. Y pues las novelas, los cuentos, las narrativas creo que son perfectas para hacer este ejercicio. Entonces, pues de ahí, tú, Man, ¿algún libro que quieras hablar sobre ese tema? Antes quiero comentar algo. Hay muchas personas que dicen, no, pues eso es ficción, ¿cómo vas a analizar de manera sociológica la ciencia ficción o un cuento, ¿no? No si es un texto. La ficción no viniera de la realidad, sí, ¿no? Es eso, no hay nada más real que la exageración, ¿no? de esta realidad que vivimos. Es como cuando te dicen, no, es que eso solo es un chiste, ¿no? Como de, pues sí, ¿en qué está basado ese humor, no?
Y lo mismo con las ficciones, o sea, muchas personas también dicen, bueno, es que solamente es una película, solamente es una serie. Bueno, ¿y de dónde salió todo eso, no? ¿De dónde se justifica todo lo que estamos viendo? Sí, y no solamente para actualizar, para analizar el presente, sino también el pasado, ¿no? Es una novela, el teatro, la danza, el cine, la fotografía, son documentos históricos que te sirven para analizar pequeños fragmentos de la realidad, sí, desde la percepción de una persona bien, bien individual, pero si lees muchos textos que caen como en el meollo, en un punto, es como, pues aquí hay una generalidad y desde aquí se puede analizar y crear como conclusiones. Pues muchas novelas de época, ya hablando primero de Shakespeare, se puede analizar todo, todo el amor romántico desde ahí. Y es bien sociológico sacar conclusiones desde Romeo y Julieta sobre el amor romántico, sobre la construcción del amor cortés. Desde Shakespeare, leerlo con una mirada sociológica, sus poemas, su teatro, cualquier cosa de Shakespeare ya teniendo un bagaje. Suena mamón, pero se está... Nos van a desmonetizar por tus palabras. Está bien chipocludo leer a Shakespeare de una manera sociológica, leer a Romeo y Julieta. Me alegra mucho que el libro que hayas utilizado haya sido un libro como tan cursi y tan en ese sentido, porque creo que ninguno de los libros que yo voy a mencionar son de ese tipo de literatura, entonces estoy como feliz por eso. Los libros que yo pensé, creo que primero fue el que ya mencioné sobre los Juegos del Hambre. Creo que esos libros son muy sencillos de leer porque pues son literatura juvenil y pues creo que sí te dan una visión en partes muy marxista de la sociedad, ¿no? Esta cuestión de la explotación, esta cuestión del poder, del Estado, que me parece, del sometimiento también, ¿no? Me parece muy clara y muy fuerte también y muy interesante de analizar desde ese punto de vista. Creo que hay muchos elementos igual acerca de la idea de la revolución, ¿no? De la revuelta, que vale la pena analizar. Más allá de ese, también pensé mucho en Un dique contra el Pacífico, que es el que tú mencionaste. Desde Magritte Duras este libro, la verdad es muy recomendable. Yo no sabía que existía este libro, solamente lo compré en una de esas baratas donde avientan los libros, literal me costó 10 pesos. Pero les recomiendo mucho que lo busquen porque habla mucho de la explotación, por decirlo así, por parte del Estado. Trata de una familia que vive en unos terrenos que están destinados por el Estado para ser productivos, para hacer cultivos, pero que realmente son tierras infértiles, ¿no? Entonces el Estado dice, vamos a poner una ayuda social para las familias marginadas, vamos a darles estos terrenos, nada más nos dan una cantidad de dinero y los acomodamos en esos terrenos para que puedan sembrar ahí y vivir una vida digna, ¿no? Entonces hacen esto y las familias que llegan a vivir ahí con toda la esperanza de poder ser agricultores, de una vida rural, incluso bucólico, ¿no? De cómo es vivir en el campo, pero se encuentran con el hecho de que las tierras son infértiles, de que no pueden trabajar ahí, de que no hay manera de sacarle provecho a esos terrenos y pues luchan, ¿no? Un personaje femenino muy fuerte en esta novela que lucha contra esta estrategia tan cruel, ¿no? Del gobierno para aprovecharse de estas familias y decide construir un dique en el Pacífico para que esas tierras puedan ser nuevamente fértiles, ¿no? Y puedan ellos como construir ahí sus propios huertos y su propia vida. Entonces es un libro súper fuerte, súper difícil, que habla también de los conflictos de clase, porque después llega como un personaje que era hijo de un burócrata, me parece, y llega y se ve claramente cuál es la diferencia y cómo él ni siquiera puede interferir demasiado en su situación porque es algo mucho más grande. Luego también el papel de los bancos, ¿no? Cómo ellos
piden en algún momento algún préstamo para poder salir adelante y no lo consiguen, las diferencias también entre el campo y la ciudad, cómo vivían las personas en esos campos tan marginados. Está muy bueno ese libro y creo que vale mucho la pena leerlo. Entonces ese se lo súper recomiendo, y desde este punto de vista sociológico, las diferencias de campo y ciudad, con eso tiene suficiente para poder analizarlo. Entonces súper recomendable, Un dique contra el Pacífico, de Magritte Duras. Bueno, cabe acotar en realidad que así no se pronuncia. No estoy segura de cómo se pronuncia, pero sé que no es así porque yo lo estoy pronunciando como el pintor, el surrealista, pero en realidad se escribe Margarite, por si lo quieren buscar. Está bien chido de ese libro que son como 200 páginas, te aventaste como 20 conceptos para analizar. Eso está bien chido, ¿no? Son de las herramientas que te da la sociología, un montón de conceptos que pueden venir explícitos, pueden no venir explícitos, pero es bien complejo para muchas personas sacar como conclusiones así, si no se tiene el bagaje que nos otorga las ciencias sociales, como tragarte la novela directo, ¿no? Otro punto para la sociología. Después de que estudias sociología, vas a leer y vas a disfrutar más la literatura. Y yo pensaba ahorita quiero hablar de dos autores, un autor y una autora, que son muy diferentes. El primero es un gusto cuestionable por ser influenciador de Bukowski, que es John Fante. A mí me gusta mucho porque aparentemente este autor no tiene nada que ver con la sociología, porque es una novela como bien personal, de humor, pero también te da para analizar muchas cosas. John Fante escribe desde Arturo Bandini, que es su personaje. Arturo Bandini es hijo de 2 inmigrantes italianos que llega a vivir a Estados Unidos. Desde ahí ya te plantea una problemática de qué es ser hijo de inmigrantes en Estados Unidos a mediados de siglo. Y cómo es que este personaje va formando su personalidad, que quiere ser escritor y obviamente por eso me llamó la atención. Un personaje muy torpe además, al que todo le va saliendo mal, y a partir de todas sus tragedias puedes ir desglosando actitudes que no pertenecen a él como persona. Sus torpezas sí, pero cómo se va desarrollando, cómo se desarrolla con otras personas, cómo va conformando su personalidad, cómo va conformando su círculo de compas. No es únicamente de él, sino es de un grupo, de este nuevo grupo de personas que se va formando de inmigrantes. Ya pasarlo a otro tipo de sociedad es más complejo, y es lo que te dice la sociología también. No puedes... ¿Qué haces? Es que quiero decir algo. Dilo. Hay algo que me da mucha risa. Solamente he leído un libro de ese autor, que es Pregúntale al polvo, y me da mucha risa porque hay unas partes en las que ese personaje se pone a llorar casi porque le dicen espaguetini. ¿Te acuerdas? Era como el peor insulto para un italoamericano, que aparte ya era primera generación, ¿no? Sus papás habían llegado a Estados Unidos y él ya había nacido realmente en Estados Unidos, entonces pues él se consideraba a sí mismo pues gringo, ¿no? Entonces como que le insultaran diciéndole espaguetini y demás, bueno, a mí me parecía muy gracioso. No sé cómo le hayan puesto en inglés cuál sea la palabra, pero espaguetini, ¿no? Y lloraba, ¿no? Así se desvivía como de ¿por qué me dicen así? ¿Por qué me discriminan? Muy interesante ese libro. Sí, sería lo de decirle frijolero a un mexicano, ¿no? Espaguetini porque pues italiano, frijolero porque pues mexicano. Y es como se van conformando todos los estereotipos. Es bien chido de leer. Sí, como novela como tal, y hacer cortes como a nivel sociológico. Está bien chido. Seguramente alguna maestra, algún maestro en la sociología también nos aventó este rollo. No lo recuerdo. Pero seguramente alguna maestra, algún maestro nos decía, ¿no? Como lean sus novelas, vean películas. Haciendo estos cortes está bien chido. Y no solamente leer la obra como tal, sino... Y ahora paso a la autora de la que quiero hablar. No solamente leer la obra, sino acompañarlo de su biografía. Cuando estábamos viendo para hacer este podcast, yo
yo pensaba en Nelly Campobello, no sabía como tanto de ella, pero ahora ya hace un poquito más había leído un par de cosas de ella. Ella hace historia, hace cuentos, hace poesía, hace danza, hace de todo. Entonces leer su obra de ella, atravesada por su contexto y por su vida, se vuelve todavía más rico y para sacar conclusiones, no conclusiones para llegar a, sí, conclusiones más sociológicas está bien chido. No solamente acompañar la obra del autor, sino acompañarlo por su vida. Está bien chido. Yo en mi canal. El comercial. El comercial. De los primeros. El primer video que hice, el segundo, el tercero, es sobre Frankenstein. El moderno Prometeo de Mary Shelley. También Frankenstein es una obra sociológica, psicología social. Pues bien interesante. Y si lo lees atravesado por la biografía de esta morra, pues está bien chido, te enriquece todavía más el papel de la mujer, cómo ella concibe la creación de una humanidad, de una personalidad como tal, desde el cuerpo y desde lejos del cuerpo está bien chido. No sé, tú explicas mejor los libros que yo nada más aviento palabras, yo soy malo explicando libros. Claro que no, te invité porque también te echas tus buenos choros. Y de hecho, eso que dices me recuerda algo que yo hacía mucho durante la carrera y que les recomiendo que lo hagan si están ahorita todavía estudiando cualquier carrera, y creo que les gustaba mucho a los profesores que lo hicieran, entonces era como de, ay, bien ñoñamente llegaba yo, y cuando me tocaba exponer algún autor, algún tema, siempre metía un poquito de biografía de esa persona, ¿no? O sea, antes que nada recalcar su contexto y algunos datos sobre su vida, y creo que también el saber esos datos es lo que te hace ver por qué, desde dónde escribe el autor, ¿no? Escribe desde una clase marginada, escribe desde el privilegio, ¿no? La mayoría. En qué años nació, qué contexto tenía, quiénes fueron sus padres incluso, ¿no? De qué personas se rodeaba, y eso te ayuda mucho también a entender de dónde viene, ¿no? Y a darte cuenta que no solamente es la obra, ¿no? O sea, yo creo que es imposible separar como a la obra del autor, ¿no? Sí, otro comentario incómodo, ¿no? De se puede separar al escritor, al escritor de su obra. No. Yo digo que no. No se puede. Sea bueno, sea malo, no lo puedes separar y no lo debes separar. Si lo haces, pues creas un sesgo bien grandote. Y no sabes por qué lo está escribiendo, ¿no? Nada más. Pues lees por estética. Y pues eso está feo. Eso es para analizar el lenguaje, eso es para los lingüistas, para los sociólogos, quedarnos en ese nivel, pues no está chido. Para hacer otro tipo de análisis a nivel narrativa, a nivel composición, técnicos como tal de la literatura, sí vale leer totalmente eso. Para un sociólogo no se puede y no se debe y no está chido, y si lo hace, pues qué mal. Sí, porque a nosotros como que nos han enseñado siempre como de, el contexto. Entonces como que después vengas y leas y no conozcas el contexto del autor, pues es como medio chafa, ¿no? Y yo creo que ya para cerrar nada más, hablemos de textos de sociología que nos gusten mucho por alguna otra razón. Yo creo que el primero que voy a mencionar ahorita, porque está escrito muy bonito, no está escrito como sociología, el suicidio o el 18 brumario, textos que son como, bueno, el 18 brumario no, también tiene ahí como anecdotillas y cosas que te van desglosando, no sociología tan dura. Entre las cuerdas, cuadernos de un aspirante a boxeador, de Eloy Wakant, fue de los primeros libros que leí por gusto, completitos de sociología. ¿Lo tengo que explicar? Yo, Cuéntalo. Cuando me hablas de ese texto siempre lo haces como con mucha pasión. Yo creo que tal vez a quienes nos estén escuchando también les guste escucharlo. Es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el deporte. Creo que por ahí también va, ¿no? La sociología abarca muchos temas, entonces puedes encontrar uno que a ti te guste y del cual te puedas agarrar para congeniar más con tus intereses. A mí me gusta ese texto porque me gusta el deporte. Lo escribe como apuntes.
Luego acá es un sociólogo que quiere empezar a estudiar, más o menos, pues el gueto negro en Brooklyn en el siglo XX. ¿Cómo estudia eso un académico francés? ¿Cómo se mete a esos lugares? Pues él llega a estudiar todo eso desde el box, se mete a un gimnasio. Para llegar ahí tiene que pasar por muchas cosas, ¿no? Como para primero poder ser aceptado en el gimnasio. Y desde ahí va haciendo sociología a muchos niveles macro, a niveles micro sobre todo, desde lo simbólico. Te va construyendo el espacio, lo vas desglosando, el espacio como tal, el gimnasio, y después a los boxeadores, como tal, el boxeador como persona, el boxeador como personaje. Es bonito y es enriquecedor, yo creo que está bien chido eso, porque lo cuenta bien bonito. Es de esos sociólogos que también están apasionados por lo que hacen, y lo demuestra, y ya no sé qué más. Es que son muchas cosas. Creo que es súper importante lo que dices, porque una amiga mía, nuestra, en realidad, Elena Scully, que estudió creación literaria, me dijo que los sociólogos tenemos fama de escribir feo. No de escribir mal, pero sí de escribir de una manera que no sea tan disfrutable, ¿no? Bien académica. Sí, bien académica y con términos complejos y de una forma que no es tan bonita, ¿no? Entonces como que creo que escribir de esa manera se agradece, ¿no? También. Sí, también tiene pues, conceptos que son complicados, pero te los va desglosando y te lo va explicando, y es algo que yo creo, por lo menos para los patos, el boxeo y los golpes. Ibas a decir putazos. Nos apasiona y yo me siento cercano como a ese mundo, igual hay otras personas que se sienten como cercano a eso y les va a interesar, ¿no? Como pasar esas lecturas ya no solo a las lecturas que les gustan, sino a su propia biografía, ¿no? Entender su propio espacio, y si es desde una lectura que está bonita, que está chida, como a la banda que le gusta este libro de la marihuana, ¿cómo se llama? ¿Cómo fumar marihuana y tener un buen viaje, ¿no? Sí, a todos los sociólogos yo no lo he leído. Pero sí, Pero sí he fumado marihuana. y sé que si lo leo seguramente me va a gustar, porque se acerca a mi biografía y pues va a estar chido, ¿no? Entender como esta parte de mí a un nivel, ¿cómo dice el comercial de Spotify? A un nivel racional. ¿Dice eso el comercial de Spotify? Sí, si quieres saber más de ti a un nivel racional, olvídalo, ya el rato sale el comercial en Spotify. No, cállate, ya no digas eso. Spotify no nos está pagando nada. Aún. No creo que pase, pero bueno. Pero bueno, ¿qué libro a ti como a nivel personal te gusta mucho y recomendarías para personas con sus acotaciones? Pero ¿tiene que ser precisamente de sociología o puede ser No de es tu literatura? podcast, es lo que quieras. Puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Sí, es que yo me quedé con ganas de hablarles de otros títulos. Ahorita que estábamos hablando más de literatura, hay una autora que es Banana Yoshimoto, no sé si les suene por ahí. Yo al principio pensaba que era como la hermanita pequeña de Murakami, muy rifada, ¿no? Pero después me di cuenta que no, que de hecho Yoshimoto es la hermana mayor de Murakami, porque ella empezó a publicar masivamente antes que él. Pero bueno, en realidad, si les gusta Murakami, si les gusta toda esta onda, Japón y así, bien inmersiva, individual y todo esto, a mí me gusta mucho, la verdad. Si les gusta, tienen que leer a Banana Yoshimoto, es como de lo más popular en ese sentido. Y tiene libros muy, muy, muy buenos. Tiene libros como Kitchen, que realmente son muy sorprendentes. Y bueno, ese es como de los más sonados. Pero hay un libro que tiene ella que se llama Tsugumi. Y que creo que habla claramente de la gentrificación. Es bien interesante porque realmente la historia no va sobre eso, pero se desarrolla en un contexto de gentrificación de espacios turísticos, ¿no? Los personajes habitan una zona de playas y ellos regentan unos hoteles, posadas realmente pequeñas donde trabajan como las familias para
para los sustentos personales, ¿no? No son como personas que trabajan para otras personas, ¿no? Sino que son pequeños propietarios y que de repente llegan otros personajes a poner hoteles de 5 estrellas, ¿no? Resorts y ese tipo de establecimientos que no tienen nada que ver con el tipo de vida que se llevaba en estas playas antes de que llegaran ellos, ¿no? Como mencionaba, de esto no va como tal el libro, pero es el contexto en el que se desarrolla y se me hace súper interesante cómo lo narra y cómo lo entienden los mismos personajes, ¿no? Cómo van asimilando y van comprendiendo que van a ser desplazados, ¿no? En determinado momento, tal vez no tan rápidamente, pero se habla muy claro de este fenómeno que es la gentrificación, el desplazamiento y la elitización de ciertas zonas, ¿no? En este caso no tan urbanas, pero que sí comparten estos mismos rasgos, ¿no? Que tenemos tan comunes en las áreas urbanizadas. Entonces ese libro creo que si lo leemos desde ese punto de vista también es muy interesante y además de que es muy ligero y muy divertido esa autora, la verdad también la recomiendo mucho. Es una de mis autoras favoritas y también quiero mencionar otro más que es uno de nuestros autores favoritos, que es Edgar Keret. Edgar Keret, pero antes hablar de Banana Yoshimoto. Yo el único que he leído es... no es cierto, he leído varios, pero el que apenas leí fue Kitchen. Y sí darte cuenta de otras realidades. Nosotros decimos Japón, nos suena bien lejano. Pero ya leerlo de este modo, como lo que venimos diciendo, ver que compartimos ciertas cosas. Uno de los problemas con los que inicia Kitchen es... No es spoiler si lo digo porque empieza en las primeras partes. Es la muerte de la abuelita. Y como la personaje principal se tiene que mover de ahí porque el departamento es rentado. Nuestra generación de viejitos aquí en México, muchos tienen propiedades, ¿no? Trabajaron como para tener una casa. En Japón no pasaba eso desde hace mucho, ¿no? La gente viejita, los jóvenes de hace mucho tiempo tenían que rentar desde allá. Tener una propiedad tuya costaba mucho trabajo. Es algo a lo que nos estamos acercando. Leer literatura de una manera sociológica, ahora acercándonos al 18 Brumario. La historia se va a seguir repitiendo, ¿no? Es como... No es un espejo exacto, pero nos puede dar nociones de futuros, hacia dónde nos acercamos. Pensando el tiempo de una manera lineal y que si ellos son primer mundo y nosotros somos tercer mundo, nos vamos a acercar para allá. Igual y no es así, igual y sí tenemos nuestro terrenito nosotros para siempre. Pero ya eso era como mi acotación, como leer otros contextos y sacar otra vez conclusiones. Ahora sí, Edgar Keret, por favor. Y hablando de Edgar Keret, llegamos a este otro contexto de otra realidad completamente diferente a nosotros. Un escritor de Tel Aviv, que es como una visión completamente diferente a la que nosotros tenemos acá. Realmente el conocer a Edgar Keret, y ya tiene tiempo que lo conocemos antes de que fuera tan famoso, ¿no? Pero que realmente aporta muchísimo con su narrativa a las formas en las que nosotros entendemos la sociedad, ¿no? Creo que algo que me interesa mucho de sus cuentos, realmente porque creo que escribe solamente cuentos, es esto de la milicia, ¿no? Narra muchísimo cómo son las estancias en los colegios militares o las estancias en las guerras, ¿no? Incluso, ¿no? En combatiendo guerrillas y demás, que a mí me parece muy fuerte, ¿no? Porque aquí en México, no sé, en otras partes de Latinoamérica tal vez sea más o menos parecido, el servicio militar pues es un chiste, ¿no? Creo que lo hacen en un año, ¿no? No sé, y puede que te lo puedas saltar, ¿no? Así de que creo que se rifa, ¿no? Así de yo no lo tengo. Se rifa quienes lo hacen y quienes no lo hacen y realmente es como nada más vas los fines de semana durante un año, creo, o algo así, y ya, ¿no? Y hacen ejercicio y pues más o menos ahí
aprenden a usar un arma tal vez, lo que sea, ¿no? Y te dan un papel de que, ay, ahí hiciste el servicio militar. Y allá me sorprende mucho porque tengo entendido que son servicios militares de 4 años y que los jóvenes los tienen que hacer a fuerzas, no es como aquí que, ay, no lo hago, me da flojera, no quiero, ni fui, ¿no? A cuando se rifaron los lugares o me tocó que no y pues ya no lo hice y me dieron el papel. Entonces, pues, eso que marca tanto a las juventudes en esos países, se me hace súper interesante y súper fuerte, ¿no? De vivir, de tener esa obligación, ¿no? Moral incluso de pasar por un servicio militar tan riguroso. Entonces creo que gran parte de la obra de Edgar Queret está marcado por ese contexto y por las cosas tan fuertes que le tocó vivir en el servicio militar. O sea, realmente no es un tema que a mí me apasione, la onda de la milicia y demás, pero la forma en la que tiene de narrarlo de una manera fantástica, mete muchos elementos absurdos, parecen absurdos, pero creo que en el fondo no lo son, ¿no? Mucha fantasía y mucha creatividad para poner sobre la mesa este tipo de temas, ¿no? O sea, ¿qué onda con la violencia que sufren estas comunidades, ¿no? Es muy fuerte y a la vez muy divertida la forma en la que lo retoma para hacer conciencia también, yo creo, ¿no? Sí, nosotros nos cuestionamos sobre el servicio militar, pero es algo que él habla con mucha naturalidad porque pues, es el entorno en el que se desarrolla. Es otra herramienta que nos da la sociología, ¿no? Cómo entender esto, desde dónde está escribiendo y pues saber el contexto del país, saber del otro lado del mundo, el servicio militar es obligatorio para muchos otros países. Hay unos que lo tienen más presente, otros que lo tienen menos presente, pero en el caso de Edgar Queret es si no un tema central, sino un tema muy recurrente, la violencia, y no trata de normalizarla, al contrario, la cuestiona siempre. Eso claro. Está bien chido. No trata de normalizar estos comportamientos, ni mucho menos. Es un cuestionamiento de por qué es así, por qué están crueles. ¿Es lo que deberíamos de estar haciendo? Te pone muchas preguntas. Hay mucho que decir sobre Edgar Queret, la verdad. Ese señor es muy bueno. Es muy bueno. Se lo recomendamos ampliamente. Además, la editorial que lo trae es Sexto Piso. Creo que también hay alguno del Fondo de Cultura Económica, pero realmente muy recomendables. Y ahorita los libros están como bastante baratos por su página de internet. Ojalá fuera un anuncio pagado. Pero vayan a la página de Sexto Piso y compren los libros de Edgar Queret porque la verdad son muy buenos. Y igual nosotros tuvimos la oportunidad de verlo en vivo una de las veces que vino a México y realmente comprendes cómo sus experiencias personales son tan relevantes en su obra. Hay algo que dijo él ese día y que yo siento que nunca lo voy a poder olvidar porque es algo que me parece muy fuerte y muy importante en su contexto. Y él dijo, si tú vas a mi ciudad, a Tel Aviv, puedes ver a la gente haciendo cualquier cosa, a la señora saliendo a comprar sus verduras para hacer de comer, a unas mujeres paseando a sus niños, a los hombres tomando café y leyendo el periódico en una cafetería, los niños jugando en el parque. Pero si tú te acercas a cada una de estas personas y hablas con ellos, te vas a dar cuenta que esa persona tuvo que dispararle a alguien, que a otra persona bombardearon su casa, una persona perdió algún miembro de su cuerpo, otra persona perdió a su familia. Entonces es muy fuerte, ¿no? Lo que menciona sobre la realidad que se ha construido en su entorno, ¿no? Bueno, ahora no sé si vive ahí, creo que ya no vive en Tel Aviv, pero que realmente me parece muy importante todo ese contexto que van formando su obra, ¿no? Y aunque sea una obra fantástica, una obra muy divertida, tiene unos tintes de denuncia de esa crueldad, ¿no? Y de esas dificultades que son vivir en países que están constantemente en conflicto. Entonces, creo que es fantástica la forma en la que
que lo aborda y por eso es que se los recomendamos tanto, porque es lo más. Es lo más de lo que podemos encontrar. Ay, espérate, nos hace falta mencionar la cuestión del suicidio, porque de hecho por eso quisimos hablar un poquito de Edgar Queret, y es por lo que comentábamos al principio, esta idea del suicidio, de los tipos de suicidios que hay, de los contextos y demás. Otro de los temas centrales de su obra es justamente esto, ¿no? Esta sensación tan fuerte de querer escapar de esta realidad, las vivencias que tuvo él con personas cercanas que han decidido suicidarse y que están tan impregnadas en su obra, creo que también vale mucho analizarlas desde el suicidio de Durkheim. Sí, que no es una decisión que esté tomando él a manera personal, sino que parte de todo un contexto. Las personas ahí parecería suicidio egoísta, pero tienen un trasfondo pues más complejo que eso, más de, pues estoy aburrido, me voy a matar. O, pues no sé, pues me cancelaron el HBO, pues me mato. No es obviamente algo social y es algo que te va quedando claro, no con un cuento, sino leyendo un cúmulo de sus cuentos te vas dando cuenta de que no es algo azaroso, no es que él quiera que sus personajes se suiciden para aumentar el drama, sino es un problema que está ahí y se va a tratar de resolver de una u otra forma, no como algo anómico, sino es una constante. Dentro de esos contextos tan complejos y tan distantes a nosotros, creo que vale la pena analizarlo desde ese punto. Y bueno, yo creo que tienes algo más que decir porque ya llevamos 1 hora hablando. Edgar Queret, si escuchas esto, te amo. Edgar Queret no va a escuchar esto. Si lo escucha, no lo va a entender. Si lo escuchas y te lo traducen, te amo. Bueno, estamos llegando ahora sí al fin de esta conversación. Les agradecemos mucho a quienes hayan llegado hasta aquí, quienes se hayan dado un ratito para escucharnos mientras lavan los trastes o mientras viajan en el metro, lo que sea. En verdad es muy importante para nosotros saber que sí puede hacer eco lo que estamos haciendo. Muchas gracias a Manuel por haber venido a este canal a platicar conmigo. Ya más adelante a lo mejor haremos otras colaboraciones con su canal. Síganlo mucho, es 3D Arte. Y igualmente se sube más cosas en Facebook. Ya le dije que suba en YouTube, pero no me hace caso. Pero igualmente lo pueden ir a seguir y tiene contenido muy bonito. Sí, el proyecto aún va empezando. Primero, gracias, Belén. Gracias, Anteojos Sociológicos, por invitarme. Estoy empezando este proyecto que es muy, muy joven. Trato de hablar más de arte. Creo que sé un poco más de arte que de sociología. Espero o estoy igual. Pero pues ahí le echamos ganitas. Sí, ya esperen otra colaboración en nuestro canal, en el de 3D Arte, hablando de otras cositas. Y ya. Eso es todo. ¿Dónde más te pueden seguir? ¿Quieres decir tus redes sociales? En Facebook 3D Arte, en Instagram 3D Arte, creo que para este momento en TikTok 3D Arte y en YouTube 3D Arte. Y ya mi cuenta personal, Instagram Tanglet Manuel, es la chida. Vale. Entonces, pues vayan a seguirlo en esas cuentas. Igualmente, si no me siguen a mí, no sé por qué estarían escuchando esto si no me siguen, pero pueden seguirme en Anteojos Sociológicos. Igualmente estoy en TikTok, en Instagram y en Facebook como Anteojos Sociológicos. Mi Instagram personal es @red.velvet si me quieren ir a seguir por ahí. Y ahora sí, eso sería todo. Di conmigo. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por escuchar. Sí, no ya por ver. Fracasamos. Sí, ya otra tuve. vez. 1, 2, 3. Muchas gracias por escuchar este podcast. Adiós. Adiós.